Señores, ¿cómo les va a todos? Muy buenas noches. Bueno, para la clase de hoy de hidráulica y neumática Buenas revisaremos noches, profe. la simbología de la neumática. Antes de iniciar, tomemos lista. Angulo Carranza, Bone Bedoya, Bone Valencia, Castillo, Chalar, Escobar, Quiñones Bone, Presente, profe. Presente. Ramírez, Presente. Rodríguez, Segura, Valencia. Presente. Segura presente. Listo. Siempre Valencia. activo, presente. Tengo 5 estudiantes en lista. Acaba de entrar Bone. Bone Yasser. Acaba de ingresar. Ya listo. Ya listo. Me informa hasta si se observan las diapositivas. Si observan las diapositivas. Sí, profe, sí. Ya listo. Bueno, el día de hoy vamos a revisar todo, como les decía, vamos a revisar todo lo que es la simbología de la parte neumática. Con esto pues para hacer como una introducción antes de la lectura de los planos neumáticos e hidráulicos. La simbología. La simbología pues dice que representa una forma de expresar un concepto o una idea para personas familiarizadas con el tema en particular. La simbología pues utiliza una normativa, creo que es la 1219 si no me equivoco, para normalizar todo esto de la simbología y para que estos planos que se realicen en el Ecuador, en Colombia, en China, puedan ser leídos, digamos, por las diferentes personas que están familiarizadas con este medio. Es una forma de que todos hablen el mismo lenguaje. Entonces, al igual que otras áreas de la ingeniería, en neumática y hidráulica el lenguaje consiste de símbolos que permiten expresar una idea para formar un diagrama en un circuito que se pueda comprender por personal capacitado en el área. En el símbolo de una válvula distribuidora se indica la conexión, puertos, la posición y el sentido de flujo. El código que identifica una válvula está formado por dos números, por ejemplo, válvula 3 medios, que nosotros ya vimos que este era de dos posiciones, tres entradas, o como era así, tres entradas. Entonces esta simbología pues se sigue manteniendo al igual que la neumática. En muchos libros se estudian tanto la hidráulica como la neumática en una sola. Entonces, el primer número indica el número de puertos y el segundo dígito las posiciones. Estábamos hablando, dos posiciones, tres canales, como decíamos. Ya lo puse en la lista chalar. Entonces aquí tenemos una válvula donde nos indican pues las posiciones. Cada cuadrado nos indica una posición. Entonces como tiene dos cuadraditos tenemos dos posiciones. Y las entradas y salidas que son los puertos, que es el número 3, que estamos teniendo el puerto de entrada 1, puerto de salida 2 y puerto de escape 3. En este caso también nos está indicando en el dibujo un accionamiento. Y también nos dice que está centrado por medio de muelles. Pero eso vamos a seguir viendo adelante. En una válvula o electroválvula, dice, las conexiones se dibujan en posiciones de reposo.
Esta se identifica como el segundo cuadrado a la izquierda, segundo cuadrado de izquierda a derecha. Veamos. En el segundo cuadrado de izquierda a derecha. Entonces esto nos indica pues las posiciones de esa flechita que está para abajo. Y eso se va a poner en reposo. Los puertos se identifican por letras o números de acuerdo a la siguiente tabla. Tenemos primero la acción, líneas de trabajo, denominación, alimentación, salida y escape. En las funciones, en neumática 1, en hidráulica P. En neumática 2.4, en hidráulica AB. La de escape en neumática 3.5, en hidráulica T, de regreso al tanque. Nosotros en neumática no podemos decir que el fluido que esté en exceso se va al tanque. Simplemente se va a la atmósfera. Y por eso son denominadas válvulas de escape. En cambio, en las de hidráulica son válvulas para el retorno. Esa es una pequeña diferencia. Las líneas de control. Aquí tenemos cierre de línea de alimentación, unión de las conexiones 1 y 2, unión de las conexiones 1, 4. En neumática, ¿cómo identificamos estos? Con el número 1, 0. Perdón, el cierre de las líneas de alimentación, sí, 1, 0. Con la unión de las conexiones, depende de la conexión, 1, 1, 2. Y las uniones de conexión 1 y 4 como 1, 4. En hidráulica nosotros no tenemos estas líneas de control. Normalmente se identifican los puertos en las posiciones de reposo de la siguiente forma. La entrada en el segundo puerto inferior de la izquierda, la salida por los puertos superiores indicados de derecha a izquierda en orden consecutivo. Las vías restantes inferiores son de escape, nombradas de derecha a izquierda. Veamos que sale algún grafiquito. Aquí está dándonos como nos decía, por la parte inferior, con la letra, con el número 1, con la letra A, nos está indicando la entrada. En la parte superior, de derecha a izquierda, nos está indicando los puertos de salida. Y por la parte inferior, igual de derecha a izquierda, nos está indicando los puertos de escape o de retorno, dependiendo si estamos trabajando con un fluido hidráulico o con uno neumático. Entonces, la representación completa de una válvula debe incluir el tipo de accionamiento que utiliza. Por eso, por ejemplo, tenemos aquí pedal, palanca, resorte, solenoide, electroválvula, electromagnética, entre otras. Entonces, aquí tenemos nosotros la simbología para la transmisión de energía. Si tenemos un círculo con un punto en medio y una flecha hacia la derecha, estamos hablando de una fuente de presión hidráulica. Las líneas representan, son líneas de presión que representan la potencia o también el retorno. Las líneas de control, pues las vamos a observar, o pilotaje, vamos a observar con líneas entrecortadas. Y líneas de descarga o fuga, esto en cambio las vamos a encontrar con líneas entrecortadas pero más finas. Las conexiones de líneas puede ser un más con un punto en medio o una línea recta con una perpendicular con el punto como se ve en imagen. A ver, señor Carranza quiere ingresar, démosle el acceso. Los cruces de líneas puede ser parecido símbolo más o con un pequeño arco indicando que estas no tienen ninguna, como si solamente pasa una sobre otra, no tienen ningún contacto. Un depósito, como se ve en la figura, un filtro, lo vemos como, ¿cómo se llama este elemento? No es triángulo.
un rombo con una línea entrecortada que cruza de la parte superior a la parte inferior. Un refrigerador, en cambio aquí lo que nos cruza es una línea recta con dos flechas. Y un calentador es nuevamente el rombo con las flechas en cambio en medio. Seguimos. Una bomba hidráulica con flujo en un solo sentido. Vemos un círculo con una flecha en la parte superior. Y una bomba con flujo en doble sentido, pues un círculo con unas flechas en los dos puntos. Un motor eléctrico, un círculo con la letra M. Y un motor térmico, un cuadrado con la letra M. Es la diferencia, un cuadrado térmico, un redondo eléctrico con la letra M. Tenemos la rotación con un solo sentido. Entonces estamos hablando netamente de motores hidráulicos que tienen la rotación por un solo sentido, un círculo con una flecha. Y un irregulable pues le cruza una flecha por medio del círculo. Con rotación en ambos sentidos, ya sabemos que es las dos flechas a los extremos, y irregulable una flecha que le cruza de lado a lado con las flechas, con las puntas de flecha en los extremos de la circunferencia. Simbología para los cilindros de simple efecto. Tenemos el de simple efecto con retorno de fuerza externa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al momento de pasar el fluido, puede ser hidráulico, puede ser neumático, este cilindro se va a desplazar hacia la derecha. Y una vez que llega a hacer su efecto, pues hay una fuerza externa, digamos, que está fuera del sistema, que lo va a hacer llegar a su posición inicial. Hay otro tipo también de cilindros que serían de simple efecto, que por un retorno de muelle. Como ven, tienen un muelle en su interior. Pues al momento que hace su función, el muelle se encarga de que retorne a su posición inicial. Y el cilindro de simple efecto, pues que es telescópico. Como podemos observar, tenemos en esto solo una línea al lado izquierdo, la parte inferior, y esta sería la única entrada que se tendría. Por eso también se denominan de simple efecto, porque solo va a cumplir un objetivo, que sería desplazar, hacer un movimiento. Ese movimiento hidráulico o neumático que lo tenemos, que entra por esta entrada, hace que esta fuerza pues que está ingresando se transforme en movimiento y se mueve el vástago, generando una acción o trabajo. En el momento que termine la acción o trabajo, en el primero hay una fuerza externa, la cual le va a volver a su posición inicial. En el segundo tiene un resorte, el cual le va a hacer que regrese a su posición inicial. Y en el tercero es un poco parecido al primero, que hay una fuerza externa o una electroválvula, digamos, que nosotros vamos a controlar mediante la maquinaria que estemos ocupando. ¿Para qué? Para que le haga, en cambio, que el fluido vaya en otro sentido, permitiendo su retorno. Luego tenemos los cilindros de doble efecto. Tenemos en este caso dos entradas. El primero es un cilindro de doble efecto con vástago simple. En este, ¿qué pasa? Por la primera entrada hace que este se desplace, que salga el vástago. Y por la segunda, en cambio, hace que este se desplace a la posición inicial. Que el vástago retorne a su posición inicial. Tenemos un cilindro de doble efecto con vástago doble. Como ven, tenemos también dos entradas. Una hace que se desplace a la derecha, el otro a la izquierda. Tenemos un cilindro diferencial, un cilindro telescópico con amortiguación en los extremos ajustables. Un cilindro, entonces vean los tipos de cilindros que tenemos. Las válvulas distribuidoras es algo que nosotros es un poco similar, digamos, igual que la hidráulica. Estas válvulas, estas son las que nos ayudan a distribuir hacia los diferentes
mecanismos el fluido. O en todo caso invertirlo o cambiar de dirección. Esa es la función de estas válvulas distribuidoras. Tenemos la primera, pues, que es 2 sobre 2, que nos indica que tiene dos posiciones, dos entradas. En este caso, las dos entradas, estamos hablando de una entrada de estamos hablando de una línea de entrada y otra línea de salida. Nosotros no hablemos de entradas, de dos líneas de conexión hablemos. Entonces tenemos una para la entrada y la otra para la salida. Y esta es normalmente cerrada. La otra tenemos en cambio que es una válvula igual normalmente, esta en cambio es normalmente abierta. Igual tenemos aquí dos posiciones, dos conexiones, una para la entrada y la otra para la salida. Y esta es normalmente abierta. Tenemos la... Permítanme, voy a reiniciar el aula virtual. Listo. En cambio aquí tenemos una válvula normalmente cerrada, se las denomina con la letra P, A y T, que tiene igual dos posiciones, tres conexiones. Una con la letra P para la entrada, una con la letra A para la salida y una con la letra T para el escape. Luego tenemos otra válvula normalmente abierta, que igual tiene dos posiciones, tres conexiones, la P es para la entrada, la A para la salida y la T para el retorno. ¿Qué es la variación de estas? La flecha. La una en la posición 1, digamos. Tenemos la flecha para la parte superior y la otra en la segunda posición en la parte inclinada. Entonces es normalmente cerrada. En cambio la otra normalmente abierta, pues en la primera, digamos, en la primera posición tenemos que está la flecha inclinada y en la segunda la flecha para la parte superior. Esa sería la variación. Es igual tanto para las válvulas normalmente cerradas y normalmente abiertas, de dos posiciones, dos entradas. Entonces, esto es lo único que cambia. Esta es la pequeña variación y con esto pues nos damos cuenta cuál es abierta y cuál es cerrada. Igual acá tenemos otras válvulas normalmente abiertas de cuatro posiciones, de dos posiciones, cuatro entradas. La P será para la entrada, la A y B serán para salidas. Aquí vemos que estas son ocupadas cuando tenemos dos mecanismos. La válvula pues nos va a ayudar a distribuir hacia los diferentes mecanismos. Bien sea para el mecanismo que está conectado a la salida A o bien sea para el mecanismo que está conectado a la salida B. Y la T seguimos viendo que es el escape, la P la entrada. Esta es normalmente abierta. Como vemos, como tenemos más conexiones, pues normalmente abierta está mal aquí. Normalmente cerrada sería, que están las dos líneas, las dos flechas, digamos, perpendiculares en la primera posición y una está vista hacia arriba y la otra vista hacia abajo. Y en la segunda posición las dos se cruzan. Y normalmente abiertas tenemos una pequeña variación. Tendría que ser un poco casi similar, digamos, a la normalmente abierta, solo la normalmente cerrada, solo que esta las líneas cruzadas estarían en la primera posición y las paralelas en la segunda. Seguimos revisando las válvulas distribuidoras. En este cambio tenemos ya de tres posiciones. Nuevamente recalcamos que la P es para la entrada, la A y la B son para salida y la T es para el retorno o para el escape. Y así podemos ir revisando. Simplemente son algunas variaciones que estas tienen. La primera es una válvula normalmente cerrada, la segunda es una válvula, una recirculación al depósito. La otra en cambio es una posición central en H.
¿Por qué? Porque en el centro tiene como una H. Tenemos las líneas de potencia descarga y tenemos la derivación. Para esto pues tendríamos que ponernos a revisar cada uno de estos elementos con mayor detalle, digamos. Pero nosotros como no vamos a profundizar mucho, simplemente como conocimiento general. Los tipos de accionamiento tenemos manual, pulsador, regreso con resortes, entrada por resortes. El manual pues tenemos como una pequeño pulsador, como parecido a una palanca, digamos. Dos líneas paralelas y una que les corta. Un pulsador, como ven, es como un triangulito en la punta. Y con regreso en resorte, pues vemos uno que simula un muelle. Y centrada por resortes, pues tenemos ese muelle que está a los dos lados de la válvula. Un solenoide, pues, como se ve en la figura, como un cuadradito con una línea que está transversal. Una pilotada, pues tenemos como unos triangulitos va a estar en los dos lados de la válvula. Y va a ser como unos triangulitos que se dirigen hacia la válvula. Una pilotada con solenoides y accionamiento manual. Entonces la mezcla de todos estos es un poquito más compleja esta válvula. Entonces aquí tenemos una válvula. La simbología general dice con muelle de retorno y conexión de sangrado. La conexión de sangrado, pues, o sea, como letra E que está en la parte, está en la parte inferior en el inferior del muelle. Este nos indica que es un sangrado. Y el accionamiento nos está indicando aquí un accionamiento manual con retorno de un resorte y con sangrado. La otra, en cambio, nos está diciendo que es un pulsador. En la anterior se veía como un triangulito, en cambio acá está más cerca. Se puede observar que es como un... ¿Cómo se llama este elemento? Bueno, es un pulsador ya. Por general es un pulsador. Entonces estamos hablando de una válvula que es accionada por un pulsador y con retorno con muelle. La otra estamos hablando que es una válvula accionada con palanca y con una palanca manual y con retorno. La otra estamos hablando que es con un pedal y retorno de muelle. Otros símbolos para accionamiento mecánico tenemos una leva, un muelle de resortes y una leva de rodillos. Esta representación de la leva de rodillos, como ven, solo le hace falta una flecha en medio que vaya hacia la derecha y tenemos un sistema hidráulico. Y así tenemos más representaciones. Ya. Aquí nos habla acerca de la simbología para válvulas antirretorno, reguladas de caudal y de escape rápido. Las válvulas de antirretorno se determinan el sentido de flujo y de las válvulas reguladoras de flujo determina el caudal en un sistema neumático, en los actuadores neumáticos puede aumentarse la velocidad utilizando la válvula de escape rápido que permite descargar el aire prácticamente sin restricción. Tenemos una válvula Check, que es una de las que más se utiliza en la parte automotriz. Luego tenemos una válvula antirretorno accionada por un resorte. Esto podemos nosotros encontrar en nuestro vehículo como el termostato. Tenemos un regulador de caudal ajustable. Siempre que veamos una flecha que esté cruzando y la flecha hacia la parte superior, estamos hablando de que tiene una regulación. Un regulador de caudal unidireccional, una válvula de escape rápido. Una válvula de escape rápido está puesto con una válvula check, que nos ayuda a hacer este escape rápido. Luego seguimos con las válvulas, la simbología para las válvulas de presión. Las válvulas de presión se utilizan para mantener una presión constante. Por eso son denominadas válvulas reguladoras de presión. Para conmutación en función de la
presión, válvula de secuencia. Entonces estas válvulas están diseñadas para cuando haya una sobrepresión, estas se abran y permitan que salga esta sobrepresión. Son válvulas, son denominadas por su mayoría unas válvulas check. ¿Por qué? Porque tienen un resorte que les mantiene en su posición inicial, que es cerrado. Y cuando hay una sobrepresión, pues el muelle, esa sobrepresión tiende a vencer la fuerza de ese muelle y hace que estas se abran, permitiendo el escape de este gas, de esta sobrepresión. Y una vez que baja esa sobrepresión, regresan a su posición inicial, cerrando el sistema. Entonces aquí está la simbología de esas válvulas limitadoras de presión. Que nos dice qué es lo que vemos en común de estas válvulas, que son normalmente centradas, son accionadas primero, puede ser, como les digo, y automáticamente, por un solenoide, pues por la válvula check, que ya se hace que se accione. Luego tienen el resorte que hace que les vuelva a su posición inicial. Y como ven, tiene una regulación, que tenemos una flechita ahí. Y estas son de una posición y dos conexiones, una para la entrada y la otra para la salida, que sería la de la válvula que indica pues por donde saldría esta sobrepresión. También tenemos que unas se pueden drenar. Este es drenable y estas caen a un tanque o ¿cómo se dice? A un recipiente. También tenemos simbología para componentes potenciales. En los sistemas de control neumático hidráulico se utilizan las siguientes componentes de potencia: cilindros para movimiento lineal, cilindros de simple y doble efecto, que ya vimos la simbología, cilindros sin vástago, cilindro basculante, motores para movimiento giratorio, ventosas para el vacío. Entonces, el cilindro de simple efecto con resorte hemos visto, el cilindro de doble efecto también hemos observado, el cilindro de doble efecto con amortiguación regulable. Entonces les digo, todos que ven que tiene una flecha, se puede regular, una flecha que cruza. Cilindro de vástago amortiguado en el final regulable. Actuador semigiratorio, es un poco diferente, no hemos visto. Motor neumático reversible, ¿ven? La simbología de motor neumático. Y un generador de vacío, porque según lo que nos indica aquí, pues tienen estas dos como medias lunas en el medio. Eso nos indica que trabaja mediante un diafragma. Simbologías adicionales: conexión de escape sin rosca para racor, conexión de escape con rosca para racor, silenciador, línea de conexión, cruce de líneas, indicador visual y un manómetro. Simbología para dispositivos de medida: tenemos el manómetro, el termómetro, el flujómetro y el indicador de nivel de llenado. Esto sería la simbología que se puede estar utilizando en todo lo que son los diagramas, tanto neumáticos como hidráulicos. Recuerde que la nomenclatura para estos pues ya viene normado por las normas ISO 1219, las cuales pues son a nivel internacional. Por ende, un sistema neumático que se trabaja en una empresa, digamos aquí en el Ecuador, la misma simbología se utiliza en una empresa que trabaja en Japón, en Estados Unidos, en Europa. Esto de la normalización se la realiza es para estandarizar. Porque si yo estoy aquí, trabajo en el Ecuador, soy una persona que está capacitada, digamos, para realizar la lectura de estos planos. Si me voy a otro país y resulta que tienen otra simbología, entonces este técnico va a estar un poco perdido hasta que revisar cómo es la simbología. Para evitarnos esto y también a veces errores, se crean la normalización, para que si yo estoy aquí, estoy en Europa, Estados Unidos, donde yo esté, se trabaje con la misma simbología. Entonces esto sería, señores, todo lo que es acerca de la simbología de la neumática. ¿Algo que no esté claro? ¿Alguna pregunta, señores? Les escucho.
Escobar, Segura, Chalar, Valencia, Carranza. Claro, profesor. Ya, Muy bien. ya señores. Entonces con esto pues damos por terminada la clase de hidráulica. Próxima semana hemos de seguir revisando lo que confiere pues a los circuitos neumáticos y de ahí hemos de realizar ejercicios. Gracias señores, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Ok, ingeniero, gracias. Y no se olviden de llamar a sus docentes, que tiene hasta el 2 de marzo para hacerlo. Y los señores pasen bien, se cuidan, nos vemos la próxima semana.